Buenos días, mis queridos hermanos. Veo más sillas desocupadas de lo normal. Eso quiere decir que llegó diciembre. Bienvenidos a todos los que nos acompañan por primera vez en esta mañana, a los que hace tiempo no nos visitaban. Don Germán, mucho gusto saludarlo, bienvenido, el Señor lo bendiga. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Nos hemos propuesto en nuestro corazón a tener predicaciones no temáticas por los próximos meses, sino expositivas. ¿Qué es algo expositivo? ¿Cómo fue escrita la Biblia? Génesis hasta Apocalipsis, en una cronología de los hechos cuando Dios se estaba revelando, iba mostrando su ley, su voluntad, y a lo largo de la línea de tiempo del hombre, Él iba revelando a los hombres por medio de otros hombres como los profetas, y como hoy tengo la oportunidad de predicar la palabra del Señor, para que Él nos hable a nuestro corazón. La palabra de Dios que traemos hoy es para transformar nuestra vida, no es para llenar nuestra cabeza de conocimiento solamente, sino que usted pueda salir hoy y yo renovado con lo que dice la palabra de Dios. Por eso estamos predicando el Evangelio de Juan capítulo por capítulo, pero estamos tomando los hechos de Juan más relevantes de la vida de Jesús y del carácter de Cristo, o sea que podemos aprender del Señor Jesucristo. Por eso en esta mañana, en el capítulo 2, vamos a hablar de las bodas de Caná. Me encantan mucho las bodas de Caná. ¿Por qué? Porque las bodas de Caná es el primer milagro público del Señor Jesucristo. El primer milagro público del Señor Jesucristo. ¿Qué es un milagro? Un milagro es cuando la naturaleza física, química o de tiempo sufre un cambio diferente por el cual fue creada. Me explico. O sea que todas las leyes físicas, todas las leyes químicas de espacio y de tiempo son afectadas por la voluntad de Dios y pasa algo sobrenatural en esta línea terrenal y pasa algo para una enseñanza eterna. Entonces pasó un milagro, ¿no? No es los milagros que estamos acostumbrados, que salen por televisión, pues la verdad yo no he visto ningún milagro específico. Está el milagro de la vida, está el milagro de la transformación de la vida, lo que Dios hace en nuestras vidas, pero esta es un cambio físico, químico que hizo el Señor Jesucristo públicamente. ¿Por qué lo hizo? Para demostrar que Jesucristo es Dios. El libro de Juan está escrito para mostrar que Jesucristo es Dios. Y Alejandro nos enseñó hace 8 días, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era Dios desde el principio y nos enseñó grandes cosas ahí, pero finalmente era la demostración de que Jesucristo es Dios. ¿Por qué es importante tener y creer esta verdad? Porque está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Tenemos un solo Dios verdadero y tenemos 3 personas que fueron apareciendo a lo largo del tiempo de la humanidad por la voluntad eterna del seno de la deidad para revelarse al hombre. Entonces, en el Antiguo Testamento tú vas a hablar de Jehová, escuchas a Jehová, que es Dios de todos nosotros. Después aparece el Señor Jesucristo, que es Emmanuel, Dios entre nosotros. Y después viene Hechos, el cual terminamos hace 15 días, que es el Espíritu Santo, que es Dios en nosotros. Fíjense cómo Dios se ha acercado tanto al ser humano que ha querido vivir en cada uno de ellos, de que el ser humano le permita. Entonces, hay un milagro, hay una boda. El primer milagro no es con un enfermo, el primer milagro es en una fiesta. Entonces, este capítulo no es para decir que Jesucristo estaba enrumbado y que Jesucristo fue a tomar vino y que se emborrachó y alzó a todos para una fiesta, porque eso es totalmente diabólico y carnal, es sacar el texto del contexto. No podemos decir, entonces, fíjese que el primer milagro que hace el Señor Jesucristo es en medio de una fiesta donde hay mucho gozo, ¿no? El día del matrimonio es gozo,
para el hombre y para la mujer. Espero que los hombres también le hubieran pasado bien el día del matrimonio, los que están casados. Pero estas bodas de Canaán estaban muy contentos. Entonces, no se sabe si eran familia de María. Parece que José ya estaba, María ya era viuda, parece, dicen los entendidos, no lo dice la palabra de Dios. Pero Jesús estaba acompañando a María y pasa con María, con Jesús y con unos discípulos que son nombrados a lo largo del resto de la historia de Juan, perdón, del Evangelio de Juan, y nos vamos adentrando en una fiesta. Entonces, son invitados a una fiesta. ¿Usted ha sido invitado a una fiesta? ¿Qué traje se pone? El mejor, ¿sí o no? Por lo menos ese día uno se baña y dice, va a poner a aguantar frío la corbata, decían antes, ¿no? Ya no se usa casi corbata. Entonces, hay un milagro en medio del gozo. Esto es muy relevante y es el primer milagro de Jesús. ¿Y para qué fue escrito el libro de Juan? Para que nos mostrara que Jesucristo es Dios. Ese es el final de todas las cosas en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Mateo fue escrito Rey de los Judíos, para demostrar que Él es el Rey de los Judíos. Marcos fue escrito para demostrar que Jesucristo es un siervo, por eso lavó los pies. Siempre Marcos lo muestra como... Y Lucas lo mostró como Jesucristo verdaderamente hombre. Recordemos que Jesús fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Dios se hizo hombre. Vamos a leer todo el Juan capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, y lo vamos a leer de corrido. Sí. Siento como ruido aquí. Entonces estaba al tercer día, hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala lo probó, el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Muy bien, también porque el Señor Jesucristo revela su poder de hacer milagros al ser humano en una fiesta. Porque recordemos que a lo largo del Nuevo Testamento el Señor Jesucristo nos enseña que Él es la cabeza de la iglesia, Él es la cabeza del cuerpo, Él es el esposo de la iglesia, y dice la Biblia en el Nuevo Testamento que la iglesia es la esposa. Entonces va a haber una boda que está pendiente. Por eso todos, antes de casarse, deberían llamarse desposados, porque están pendientes en su compromiso de consumar ese matrimonio entre Jesucristo y nosotros, la iglesia, en la eternidad y para siempre. Por eso el matrimonio es una institución tan sagrada que debe ser llevada con cuidado, porque los hombres que estamos casados estamos representando a Jesucristo, y las mujeres que estén felizmente casadas o casadas representan a la iglesia, que es la esposa de Cristo. Por eso el matrimonio no es una institución civil bonita, por eso el matrimonio no es el día de la fiesta del vestido blanco y todas estas cosas de etiqueta y comida, invitación y regalos. El matrimonio representa la unión de Cristo y la iglesia, y aquí en las bodas de Canaán el Señor hace el primer milagro, soy enfático, no, primer milagro, vislumbrando lo que va a ser la eternidad. Nosotros con Cristo, sin necesidad de nada más, porque Cristo es suficiente para todas las cosas.
En el versículo 1, Pipe, vamos poniendo versículo por versículo, al tercer día se hicieron unas bodas de Canaán de Galilea. Aquí dice que al tercer día, o sea, hubo 2 días anteriores y está hablando al tercer día de la conversión de un discípulo que en el capítulo 1 se llama Natanael. Entonces está hablando en el tercer día. Las bodas de Caná de Galilea, Caná no se sabe dónde quedó, por supuesto que queda en el estado de Israel, pero no se sabe ubicada en qué región está. Las bodas de Canaán. ¿Sí, amor? Al norte, pues, de Israel, pero no exactamente qué pueblo, pero queda al norte de Israel. Y estaba allí la madre de Jesús. Fíjese cómo el Señor va describiendo esto. ¿Quién estaba ahí con él? ¿La madre de Dios? No, la madre de Jesús. Cuando alguien le pregunta a usted y usted le digan, no, es que María es la madre de Dios, usted dice, no, la Biblia no dice eso, porque en Juan capítulo 2, versículo 1, dice que que María es la madre de Jesús, no la madre de Dios, como nos enseñaron desde chiquitos y como este país confesional enseña a los demás de que Dios puede tener mamá. Para algunos es muy básico, pero si tú vienes por primera vez, mi querido, te quiero decir que Dios no tiene mamá, no puede tener mamá, porque Dios es todopoderoso. Cuando el ángel Gabriel se le presentó a María, Gabriel le dijo, te tengo un mensaje. Tú serás la mamá del Salvador, y en el vientre vas a tener y a concebir por medio del Espíritu Santo un hijo, y este será el Salvador del mundo. La mamá de Jesucristo respondió, gracias, Señor, por no fijarte en la bajeza de tu sierva. María, ella misma entendió, nunca ella se pidió ser mamá de Dios, nunca se pidió que la veneráramos, nunca se pidió que le hiciéramos imágenes, nunca se pidió que le rogáramos y le hiciéramos oraciones a ella. Ella aceptó que era más baja que Dios, y si Jesucristo es Dios, pues ella tenía la bajeza que tenemos todos nosotros. ¿Qué significa? María, una mujer totalmente agraciada, una mujer joven, parece que concibió a los 13 o 14 años, muy joven, pero no era la mamá de Dios, es la mamá de Jesucristo. La Biblia lo enseña así y nosotros debemos sostenerlo así. No podemos permitir decir que Dios tiene mamá, porque estaríamos diciendo que Dios no es todopoderoso. Entonces estaba allí la madre de Jesús. Y también esta expresión de la mamá de Jesús se encuentra en la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesucristo estaba dando sus últimas palabras y Juan, el discípulo amado, quien escribió este libro, estaba con la mamá de Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? He ahí a tu madre, hijo, hijo, he a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Y la iglesia tradicional dice que esa es la aceptación donde solamente María no era la mamá de Jesús, sino también la mamá de Juan y de todos los que creemos en Jesucristo. María es nuestra mamá. María no es mi mamá. Mi mamá se llama Isabel. ¿Cómo se llama tu mamá? Yo la conozco, se llama Aide. ¿Cómo se llama tu mamá? Islena, yo la conozco. Mi mamá no se llama María, se llama Isabel. Entonces, por eso la Biblia resalta la deidad y la divinidad del Señor Jesucristo por encima de su mamá. ¿Qué quiere decir esto? Que su mamá también tuvo que haberse arrepentido porque era una pecadora como tú y yo. Tuvo una vida ejemplar. Por supuesto, a una mujer que no esté viviendo en santidad, una mujer que no esté dispuesta a servir al Dios Todopoderoso, no puede ser escogida por Dios para tan grande ministerio de concebir al Hijo de Dios. Entonces fíjense, María y Jesús se fueron para la fiesta. Posiblemente dicen los estudiosos que era de baja condición este matrimonio, por toda la parte cultural y porque se acabó el vino y porque invitaron al vulgo como a Jesús y sus discípulos y bueno, todas estas cosas culturales que los estudiosos hacen hoy. Pero bueno, entonces aprendemos hoy que María tendrá que ser resucitada, su cuerpo resucitado y vivirá por la eternidad
por haber creído en su Hijo. Versículo 2. Y fue también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Entonces, parece que sus discípulos eran Andrés, Simón Pedro, Felipe, Natanael, el que en el capítulo 1 se convirtió, y uno cuyo nombre no se menciona, porque ahí dice en el 1:35, y habían 2 de sus discípulos. Entonces no alcanzaron a quedar escritos ahí, quedaron por fuera en el registro, pero sin duda uno de esos 2 era Juan, quien fue aquel que escribió el libro, ¿no? Porque lo escribió muy detallado. Recordemos que Juan estaba al lado de él y él iba mirando, y después de 60 años escribió allá en la isla de Palmos, cuando iba a ser sacrificado, el libro de Juan, y después el Señor Jesucristo se le aparece al apóstol Juan y le dice: escribe estas 7 cartas a las 7 iglesias, a cada uno de los espíritus, y le reveló el Apocalipsis a Juan. Entonces Juan estaba en esa fiesta. Versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha venido mi hora, ¿no? Entonces, ve la necesidad, se apoya en su hijo, y le dice: Jesús, se acabó el vino. Y Jesús le responde en el versículo: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿No? Parece algo despectivo, ¿no? O sea, yo le contesto así a mi mamá y tome, ¿sí o no? Pero tenemos que ver que la palabra mujer es traducida de qué quieres conmigo o qué favor necesitas, ¿no? Fijémonos que somos de diferente cultura, ¿no? Tenemos que estudiar eso en la cultura. Por eso tenemos que poner los ojos siempre en estas palabras que son relevantes y nos traen mucha contexto de lo que era. Tampoco era para que te pararas, hermano. Aún no ha venido mi hora. Me siento como gritando un poquito. Va a tocar cambiarlo. Entonces el Señor Jesucristo dice: no ha venido mi hora. ¿Qué significa esto, no? Este es uno de los meollos de este versículo. Esta es la mina que tenemos que martillar y tenemos que entender. ¿Quién mató a Jesús? ¿Los romanos? ¿Quién mató a Jesús? ¿Los judíos que lo vendieron? ¿Quién mató a Jesús? ¿Los soldados que le pusieron la lanza? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién lo mató? Nadie mató a Jesús, sino que Jesús se entregó voluntariamente por ti y por mí. Sí, tuvo que haber alguien que lo encadenó, alguien que lo escupió, alguien que lo golpeó y lo acacheteó en su cara, pero en ningún momento el Señor Jesucristo fue que lo atraparon. Hola, por acá, este sí funciona. Es así. En ningún momento fue que sorprendieron al Señor Jesucristo, sino que el Señor Jesucristo dijo: mi vida yo la pongo y la entrego por los demás. Porque a eso yo he venido, dijo el Señor Jesucristo, y por eso usted está sentado hoy, mi querido. Por eso no puede estar pestañeando en ningún momento, porque su eternidad puede estar en juego después de este sermón. Porque usted tiene que decidir y poner su fe en el Señor Jesucristo. Si no, se le pasa el tiempo y no sabemos el día. Usted sabe el día de su nacimiento, pero no sabe el día de la muerte, ¿no? Saque su cédula, ahí dice el día del nacimiento. Por eso estamos en corto tiempo. Usted debe afanarse por su salvación y por la salvación de su familia. Por la salvación de su familia. Por eso el Señor Jesucristo le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Porque la hora, como dice en Apocalipsis, el día, la hora, el día, el mes y el año lo sabe el Señor Jesucristo, cuando Él vendrá. Mientras tanto tenemos que estar alertas. Tenemos que estar pilos, tenemos que estar vigilando, no podemos estar dando papaya, no podemos esperar que llegó diciembre, entonces me sumerjo en las cosas de diciembre y no vengo a la iglesia, no voy al grupo de oración, no voy al grupo del estudio, no, hermanos. Jesús dijo: no ha llegado mi hora, mujer. ¿Por qué le respondió eso? Porque el Señor Jesucristo no lo cogieron, Él se entregó.
No lo busques, Pipe, voy a leer unos versículos que dicen, en Juan 7:30 dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no ha llegado su hora. Jesús se le enfrentaba a los fariseos y a los escribas, y los fariseos le echaban mano, pero Jesús hacía así, así, así. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora. Eso es lo que le estaba diciendo a María. En 8:20, ¿por qué? Juan 8:20 dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Los fariseos le tenían una bronca, los fariseos lo querían matar, los fariseos lo querían apedrear. ¿Pero por qué no le echaban mano? Porque no había llegado su hora. A Jesús no fue que estaba durmiendo y lo cogieron. Jesús vino con un propósito para morir por ti y por mí en la cruz. En 12:23 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ya en la mitad del Evangelio de Juan dice, se me está acercando la hora, pero todavía no es mi hora. Esto es como cuando uno está contando, llega el viernes y dice, uy, sábado y domingo para descansar. Y llega el domingo por la tarde y uno que dice, mañana llega la hora, que se acaba el descanso. El Señor Jesucristo estaba contando. ¿Por qué? Porque Él se las olía. Ay, si sigo así, hablándole a los fariseos y diciéndoles sepulcros banqueados y diciéndole a la gente, no crean en ídolos, sino crean en mí para resurrección. Por eso es que me están persiguiendo. No, Jesús sabía su hora porque Él vino voluntariamente, mi hermano, acá a buscarte a ti, a ti, a ti y a mí para esa grande salvación. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya sabía cuál era tu hora, por eso tú estás acá. En 27:13 dice, ahora está turbada mi alma, dice el Señor Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Estaba el Señor Jesucristo ahí en el Getsemaní, asustado, su parte humana estaba asustado. Dice la Biblia que estaba goteando y sudando sangre por el susto que tenía humanamente, pero los ángeles vinieron y le consolaron la parte humana porque Él nunca dejó de ser Dios. Pero en ese momento dijo, me ha llegado la hora. Por eso Jesús le dice a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Pero en el Getsemaní estaba ahí, Señor, voy a morir en la cruz. Esto va a ser muy duro, van a traspasar mis manos, van a traspasar mi costado. ¿Usted alguna vez se ha sentido enfermo que ha pensado que se va a morir? ¿Sí? Usted se siente tan mal que dice, uno llega a pensar en la muerte, ¿no? Y cada vez que usted va avanzando a los 20, usted dice, pero a los 30 usted dice, a los 40 dice, uy, esta vaina como que es en serio, a los 50. Y mi papito que tiene 84 años, que tiene cáncer, le fuimos a hacer un examen y está fregado a la garganta y dice, no, si es así, yo prefiero morir, me dice mi papá. Ya a los 84 años ya no se quiere vivir uno, ¿no? Dice mi papá, no, ¿va a estar así? No, le está llegando el cáncer, lo está fregando su cuerpo. Pero el Señor Jesucristo dijo, va a llegar mi hora de la muerte, estoy muy asustado. Y en 17:1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. El Señor Jesucristo, que es Dios, maneja los tiempos. No pienses porque tú estás en carnaval en tu vida, perdón, utilizo la palabra vida, y que estás haciendo lo que se te da el gusto, te va a llegar la hora. Te va a llegar la hora. No te estoy amenazando, te estoy llenando de susto, porque el Señor es misericordioso, Él espera, Él tiene sus tiempos. Los hindúes dicen, me visto de lo mismo porque algún día me va a llegar la hora. Si tú entras a un closet y tienes 10 pares de zapatos, 10 sacos, 20 pantalones tal, es que tú piensas que vas a vivir mucho tiempo para ponerse toda esa ropa, ¿no? Uno implícitamente dice, uy, mañana me pongo esto, mañana me pongo otro, me pongo lo otro. Y lo más triste cuando murió mi suegro es que salimos con una talegada de ropa y de zapatos, porque ya ni la ropa se la aguantaba mi pobre suegro. Quiso estar desnudo porque la ropa le rozaba, le fastidiaba y ya la ropa no la tenía. Y él también dijo a mi esposa,
yo no quiero vivir así, yo quiero morir. Yo no quiero vivir así, porque nos va a llegar la hora. Entonces Jesucristo le dijo a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Si no ha llegado la hora. Porque estaba haciendo su comienzo de ministerio. Estaba haciendo el primer milagro. Se estaba mostrando a la gente. Imagínense al otro día, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales, un hombre cambió el agua en vino. Y Jesucristo se empezó a ser muy famoso. Versículo 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. La mamá le dice, Jesús, se acabó el vino. Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Mas sin embargo, Jesús, ¿qué hizo? Hizo caso, sujetándose a su mamá. ¿Por qué? Porque su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Mires, hermano, uno pudiera hacer el 20% de lo que dice Jesucristo para la vida de uno, sería totalmente exitoso. Pero mis queridos hermanos, yo les quiero animar a hacer todo lo que dice el Señor Jesucristo. Pero si usted cuando usted tiene un problema y agacha la cabeza y dice, no sé qué hacer, eso significa que usted no conoce a Jesucristo. Porque Jesucristo sí sabe qué hacer. Uno se pone afligido por los problemas, uno se pone desmotivado, se achanta. Pero si no sabe qué hacer, tal vez usted no conozca a Dios, porque Dios siempre sabe qué hacer. Él siempre sabe qué hacer. No es decirle a Dios, voy a hacer, y tú eres mi socio. No, es Señor, ¿tú qué dices que tengo que hacer para yo estar preparado cuando llegue el momento de la aflicción? Ya saber qué hacer, es anticiparme. ¿Qué pasa si te quedas sin trabajo? ¿Ya sabes qué hacer? Claro, buscar horas extras, lo que sea. No, entender que Dios es todopoderoso y que en Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y todas estas cosas, como la comida, como este vestido, estos chiritos y la dormida, serán añadidas. Listo, descanso en eso. Pero ¿qué salgo a hacer? A repartir hojas de vida. ¿Qué salgo a hacer? A buscar trabajo. ¿Qué salgo a hacer? A llenar mis manos de trabajo. Hagan todo lo que dice el Señor Jesucristo, hermano. Usted se hace Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Una cosa que le daba piedra a Mahatma Gandhi, el hombre manso de la India que sacó de, ¿cómo se llama eso? De la descolonización a los ingleses con su mansedumbre, dijo, me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Me gusta el sermón del monte. Y Mahatma Gandhi lo aplicó. Y con el sermón del monte dice él que sacó a la India de la opresión o de la colonización inglesa. Pero nunca se convirtió. ¿Cómo es que la gente del mundo viene y aplica la palabra de Dios? ¿Cómo es que el dueño de este local piensa que somos su amuleto? Y por eso cada vez que estamos negociando el arriendo, ellos piensan que somos su amuleto. Yo les he comentado eso. Porque ellos sí saben que sembrar en el pueblo de Dios es una bendición para ellos. Pero nosotros no pensamos así, porque no conocemos a Cristo, al Cristo vivo. Esperamos el milagro, pero nos hacemos locos con la obediencia. Esperamos, como el Señor Jesucristo, la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Pero cuando el Señor Jesucristo lo atraparon, ¿cuántos estaban con Él? Ninguno. Eso es ser discípulo. Hagamos todo lo que nos diga el Señor Jesucristo. Entonces necesitamos tener una comunión íntima, cerrada y única con el Señor todos los días de nuestra vida, hermano. Tenemos que ponernos pilas, Alejo, para el 2022, enseñarle a los hermanos cómo hacer un devocional. Nuevamente, devocional es, Señor, ilumíname con tu palabra, con tu Espíritu Santo, en tu palabra leo la Biblia y oro. Y salgo a combatir el mundo porque el mundo no es fácil. El mundo no es fácil. Versículo 6. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Es una descripción de que agarraban estos cosos que había, que ya ni me acuerdo, lo memoricé, lo olvidé, pero eran
eran como así, porque cuando lo memoricé yo hice así. ¿Y qué hacían los fariseos? Llegaban y se lavaban las manos para comer, porque el rito de Moisés decía, la ley de Moisés decía que para comer había que lavarse las manos. Entonces los fariseos hacían y se comían, porque si comían con las manos sucias, pecaban y estaban comiendo inmundicias. Entonces esas tinajas eran las que estaban disponibles, ¿no? O sea, Dios coge una tinaja que no es para lo que es y lo usa para su gloria eterna. Tú y yo somos tinajas. Tú y yo somos tinajas, donde podemos depositar cosas buenas o cosas malas. Tú lo decides porque tienes libre albedrío. Somos tinajas del Señor, porque si tú lees la Biblia todos los días vas a tener victoria aunque la vida te esté dando duro. Pero si tú llenas la tinaja de novelas, de películas, de ocio, de televisión, de chisme, de amargura, cuando venga la dificultad, ¿qué va a pasar? Vamos a quedar arrasados. Somos tinajas del Señor, entonces, ¿qué le estás echando a esa tinaja? Tienes que preguntarte, hermano. No puedes pedir que si tú le echas a algo salado, te salga dulce. Y si tú le echas amargura a tu vida, ¿cómo te va a salir? Amarga la vida. Amarga la vida. Por eso hay sillas vacías, hermano. Porque algunos dicen, no me funciona ir los domingos. No me funciona esa religión cristiana. Y como dijo el Señor Jesucristo, ¿acaso también se quieren ir ustedes? Y dice que algunos echaron para atrás. Porque seguir al Señor Jesucristo no es fácil. El Señor dijo que no era sencillo, sino que cada uno tome su cruz y sígame. El que quiera ser digno de mí, no tiene que poner el mano en el arado, donde aran las vacas, jalan los bueyes, perdón, y voltear a mirar para atrás. No, sino que el Señor va adelante y lo va llevando a uno. Porque si uno voltea a mirar para atrás, le pasa como la esposa de Lot. ¿Sí se acuerdan la esposa de Lot? Que se convirtió en sal. Lot, los ángeles le dijeron a Lot, agarre para allá con su esposa y sus ¿cuántas hijas? 2 hijas. Y agarren para allá, pero no volteen a mirar. ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra representan la mundanalidad. Y se fueron todos caminando. Y la pobre mujer volteó y dijo, ay, se me está quemando la casita y todo lo que habíamos hecho. Y la vieja se convirtió en sal. Y Lot quedó soltero nuevamente. Las tinajas deben estar llenas de la palabra de Dios. Por supuesto que usted puede hacer sus hobbies. Por supuesto que usted puede ver el noticiero, puede hacer deporte, puede leer otros libros que no sean cristianos. Pero mi hermano, ¿de qué está lleno su corazón? Por favor, dígame de qué está lleno. El Señor Jesucristo dijo que la abundancia del corazón habla la boca. Yo me siento con usted a hablar y yo le digo, usted la pasa viendo novelas, porque solo habla de novelas. Usted se la pasa escuchando tal música, porque eso es que está hablando usted. Entonces, mi querido hermano, la tinaja puede ser usada para depositar lo que usted quiera decir. Versículo 7. Jesús le dijo, llenad esas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. ¿Qué representa el agua en la palabra de Dios? El agua representa la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es como agua. Y también dice que simboliza el Espíritu Santo, porque son esas palabras que recuerda el Espíritu Santo como ríos de agua viva que van fluyendo, no agua estancada. ¿Cuándo fue la última vez que usted abrió su Biblia? Piénselo, no me responda. Respóndale a su corazón. Hace 8 días, Dios mío, hace 8 días está expuesto usted. Hace un mes, terrible. Hace 2 meses, usted está en cuidados intensivos. Hace 2 meses, necesita usted un respirador artificial. No podemos vivir el cristianismo si no le echamos agua a las tinajas de agua que son la palabra de Dios, hermano. No podemos, es que no se puede. Su fe no lo va a llevar hasta allá.
Porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, para que usted acrecente su fe, para poder enfrentar este mundo terrorífico que cada vez está más duro y va a empeorar, esas son las noticias, que la cosa va a empeorar. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Volverse para el mundo, tener prácticas impías, volver a practicar el pecado y allá va a quedar. Y tal vez con un mejor trabajo, sí. Tal vez hizo su sueño, sí. Tal vez le dio lo que usted quería, pero perdió la oportunidad de estar con el Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos queridos, yo les ruego y les pido que llenen esa tinaja con la palabra de Dios, para que la palabra de Dios surta efecto en su vida. ¿Cuál es su plan durante los próximos 5 años? ¿Usted ya sabe cuál es? Respirar y comer es muy triste. Eso es muy triste. Esperar el día sin IVA para comprarme el televisor de 72 pulgadas, eso es muy triste. Esperar a que llegue diciembre, eso es muy triste. ¿Va a descansar usted? ¿Está esperando las vacaciones? Eso es muy triste, porque todos los días se puede descansar en el Señor. Sus próximos 5 años de vida, ¿en qué los va a invertir? ¿En qué los va a gastar? Si es que el Señor permite que vivamos. Porque ya hicimos el curso de COVID, ¿sí o no? Ya hicimos el curso de COVID. O sea que en cualquier momento esté listo. Y como me decía mi mamá, ¿usted por qué se pone esas medias rotas? ¿Qué tal que usted tenga un accidente en la casa, en la calle, y usted con esas medias rotas? Eso me decía mi mamá. ¿Estás preparado, mi querido? ¿Estás preparado? Aquí fue cuando hubo el milagro que tiene que haber en tu vida. No piensen que el milagro es, ay, me encontré un billete de 50,000, ay, ¿usted se ha encontrado billetes en la ropa? Uy, no, yo creo que es una felicidad, ¿no? Yo descuelgo la ropa y, que Olga no se dé cuenta. Entonces viene el milagro, ¿no? Se sorprende uno. Uno siempre espera el milagro de plata, ¿sí o no? Salud, dinero y amor. Ahorita en diciembre. Salud, dinero y amor. Que no falte la práctica, pero que falte la práctica, pero que no falte la salud. Mamola, querido. Todos queremos el trick pack, el paquete. Y viene el milagro. Hermano, ¿qué milagro está esperando usted en su vida? ¿Qué milagro está esperando que le pase? Piénselo un poquito ahí, ¿no? Yo sí estoy esperando un milagro. Yo sí estoy esperando varios milagros. Uno de ellos es que mi suegra y mi cuñada sean salvas. Digo, no, estas viejas se dieron cuenta de lo que pasó con su papá y con su esposo y no van a creer. No. Yo espero que pase un milagro, mi amor, honestamente, como pasó con Mario. ¿Eso no le parece bonito? Usted se va sin la ropa que compró el día sin IVA, sin el televisor que pagó a 72 cuotas, pero se va con su familia para el cielo. Eso es un milagro. Ya proyectó su vida. ¿Qué va a hacer en el 2022? ¿Respirar y comer? No, muy triste. Muy triste eso. Debemos tener fe para que haya un milagro en nuestra vida. ¿Qué tal que el pecado por el cual usted siempre lucha ya no tenga que luchar más? Eso sería un gran milagro. ¿Qué tal que su esposo deje de ser tosco? Eso es un milagro. ¿Qué tal que su esposa deje de ser cantaletosa? Eso es un gran milagro. ¿Qué tal que esta iglesia se nos llene, Alejo? Carlos, ese es el milagro, hermano. Vamos por esto. Si usted está trabajando para usted es un tacaño espiritual. Pero usted está trabajando para usted y para llenar estas bancas, Dios lo bendiga, lo prospere y le multiplique y le dé años de vida, muchos, para que disfrute eso. Pero invierta su tiempo, su dinero
y sus fuerzas acá para llenar estas bancas. Por favor, yo les pido en el año 2022. Por eso estoy hablando con cada uno de ustedes. Y les estoy diciendo, yo me voy, pero quédense acá, juiciosos trabajando, para que estas bancas se llenen y para que podamos seguir adelante. ¿Listo? ¿Ya le pidió el milagro? ¿Ya pensé en el milagro? No, que el milagro es... Bueno, no sé. Eso. Versículo 9, Pipelón. ¿A qué horas comencé? No me di cuenta. A las 11, es que este reloj está... Falta cambiarle la pila, señores sugieres, gracias. Versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. El maestresala era el jefe de meseros, el que había organizado la fiesta. Entonces echan agua y todos como vos mirando cómo cae el agua, como tinaja. Y después llama el maestresala, el más pintoso ahí, y coge, saca una tinaja. Entra agua, sale vino. Entra agua, sale vino. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Somos tinajas. El Señor metemos agua y sacamos vino. El vino que simboliza en la Biblia, gozo. Pero les pido, mis hermanos, que este diciembre no sea de mucho gozo, por favor. ¿Sí? Porque la tentación llega, ¿no? La tentación, el aguardiente, yo llevo muchos años sin emborracharme, pero el aguardiente sabe lo mismo, o sea, sabe lo mismo. Bueno, hace tiempo no tomo aguardiente, pero huele lo mismo y son las mismas campañas. El Señor mete agua y saque vino, mete agua y saque vino. El Señor quiere hacer un milagro en tu vida, mi querido. El Señor quiere hacer un milagro en tu vida, un milagro verdadero, un milagro de personalidad, un milagro espiritual. Un milagro lleno de fe, un milagro que cambie las circunstancias de nuestra vida, un milagro que de verdad la gente diga, wow, wow, wow. Lucho estaba el domingo pasado, voy a hablar de Luchito, a ver que lo vi, Espíritu Santo me todos estos testimonios, y estaba mi suegra y mi cuñada ahí. Ellas siempre llegan ahí hasta la puerta, hace 20 años y siempre llegan ahí. Ese es el símbolo de que Dios las está llamando, pero ellos no quieren entrar. Y Lucho ahí, ustedes saben que Lucho, él es callado ahí dándole. Les presento a Lucho. Le dije, mira, él es Lucho. Y Lucho, buenas, como así pasito. Luchito es drogadicto, ex ladrón y ex pandillero. Mi suegra hizo, yo no sé si hizo así, pero apenas miró a Luchito ahí todo, mi suegra no lo podía creer y le preguntó, ¿y quién lo convirtió a usted? ¿O quién lo trajo acá? No me acuerdo, Lucho, ¿no? Entonces, mi suegra quería saber qué persona le había hecho el favor, pero Lucho le dijo, me invitó un amigo Iván, sí, hermano, solamente invitando solamente invitando. Iván lo invitó acá y ni lo discipuló ni le enseñó, solo lo trajo acá, hermano, muchas gracias. Lo animó. Y mi suegra decía, ay, qué bueno, pues qué bueno que dejó de robar y qué bueno que... ¿Ustedes creen que esos testimonios no le dan la gloria al Señor? Un tipo de esos, ni la mamá lo quería. Y hace 15 días me encontré con la mamá de Lucho. ¿Y cómo le va con Lucho? Uf, ¿cómo ha cambiado Lucho? ¿Cómo ha cambiado Lucho? Entonces yo le dije, aquí con Lucho contamos mucho. No piense que solamente él ha cambiado su vida. Quiere su vida sirviendo al Señor. Y la mamá estaba sorprendida. ¿No le parece un milagro que Lucho no vuelva a fumar marihuana? A mí me parece un milagro. Y que no tenga que ir a robar para fumar marihuana. Y que no se agarre con todo el mundo, porque con todo el mundo agarraba puñaladas y no le pasó nada. Gloria al Señor, ¿cierto? Gloria al Señor por su vida, por la vida de Lucho, hermano. Ese es el milagro que necesitamos.
Y si a cada persona que encontremos en la calle le contamos que tenemos un Lucho, esto se nos llena. O usted dice, yo era un Lucho. O es que usted es muy buena persona y no tiene nada que contarle al Señor que ha cambiado en su vida. Usted la tinaja, eche agua, que el Señor saca vino. Ya las cogiera, ¿cierto? Usted la tinaja, échele agua, que el Señor saca vino. Llamó al esposo. ¿Para qué llamó al esposo? Versículo 10, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando yo haya bebido mucho, entonces el inferior. ¿Sí o no? Primero, eso es lo primero, sacamos lo primero, y cuando se acaba, sacamos lo segundo, ¿sí o no? El cuncho. Sacamos el cuncho de nuestras vidas. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Quién daba un peso por su vida? Nadie. ¿Quién iba a decir que usted iba a dejar de ser y hacer? Nadie. Pero el Señor deja siempre el buen vino para lo último. Entonces no te afanes, ten paciencia. La respuesta va a llegar, mis hermanos. La respuesta va a llegar porque el Señor deja el buen vino de últimas. Él no deja el cuncho para bendecir tu vida. Él no es como nosotros. ¿Qué regalamos nosotros? Lo que nos sobra, lo que tenemos duplicado, lo que ya no usamos o lo que está dañado. ¿Sí o no? Pero ¿qué hace el Señor? Dio a su Hijo, al primogénito, al unigénito, para que en vez de que tú y yo estuviésemos colgados en la cruz, sangrando, lacerados, escupidos, bofeteados y haber traspasado nuestra costado por una lanza, el Señor estuvo, en vez de ti, estuvo Él. Porque Él da su mejor vino. Al principio, a lo último. Entonces, tranquilo, mi hermano, tenga paciencia, por favor. A veces estamos siguiendo al Señor esperando un milagro. Tenga paciencia, por favor, tenga paciencia. Que el Señor tiene preparado un buen vino para el final de su vida. No se afane. No le tuerza el brazo al Señor. No atice el fuego. ¿Usted sabe qué es atizar el fuego? Que se está apagando, entonces usted empieza a hacerle así. No atice el fuego. No presione las cosas. No las presione. No diga medios verdades que son una gran mentira. No piense que madrugando más, Dios le ayuda. Eso no dice la Biblia. No piense que el Señor necesita ayuda. Espera, mi hermano. El Señor tiene el mejor vino guardado. Pero ¿tú qué tienes que hacer? Llenar tu vasija de agua para que puedas sacar vino. No se le puede olvidar. El Señor tiene reservado. Yo estoy ilusionado con eso. Llevo muchos años intentando hacer cosas para el Señor, pero el Señor me ha dicho no. Pero con esta predicación hoy entiendo que el Señor tiene guardado el mejor vino para lo último. Versículo 11 y con ese terminamos. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Está confirmando que es el primer milagro público del Señor, por lo menos que conocemos en las Escrituras. Este principio de señales es primer milagro. Y manifestó su gloria. ¿Quién había hecho eso antes? Naidens, dice mi tío que vive en Pacho. Naidens. Solamente el Señor muestra su gloria y se magnifica en nuestra vida cuando nosotros le permitimos. Acuérdese el Señor lo que dice en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y toco. El que me abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y estaré con él. Hermano, si el Señor está tocando la puerta de tu corazón, por favor ábrele, porque un día Él no va a tocar más la puerta de tu corazón.
Él no te va a obligar. Dios nos constriñe, nos anima y nos motiva, pero Él jamás nos va a obligar porque su amor es voluntario y es eterno. Estas fueron las primeras señales y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron. Sus discípulos. Yo me imagino que Juan dijo, este es el Hijo de Dios. Andrés dijo, este es el Hijo de Dios. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, vamos para otra fiesta a ver si hay más tinajas. Si usted lee la Biblia, me acaba de entender mi chiste de Pedro. Si usted no lee la Biblia, no me entendió mi chiste de Pedro. Lo que pasa es que Pedro era muy lanzado y para toda salida. Entonces Juan dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y tal vez Pedro dijo, camine que hay otra fiesta para multiplicar el vino. Creyeron en Él. Mire, mi hermano, yo voy y el Señor se ha revelado y me ha iluminado, se ha revelado para mí en su palabra. Tengo un versículo, ¿usted tiene un versículo por el cual es salvo? Un amigo que se llama Ricardo Peña me estuvo diciendo, mire, Jesús, mire, y yo, este man, este tipo, pero leamos la Biblia. Y un día me dijo, mira, aquí la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que si de algún modo alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Hermano, ese versículo me impactó y me atravesó y me tiene clavado en la cruz, hermano. Me tiene ya clavado. Y yo me he querido desclavar, pero el Señor en su amor no me deja. ¿Cuál personaje me gusta en la Biblia? La prostituta que rompió el alabastro de perfume en la cabeza y abrazó los pies del Señor y con su pelo largo lo limpiaba. Y todos dijeron, ¡ay! Ese perfume tan caro, ¿cómo lo fue a desperdiciar? ¿Y qué dijo Judas? Judas dijo, eso hubiera podido ser vendido y dárselo a los pobres. ¿Y Jesús qué dijo? Déjenla. Déjenla. Porque al que a mucho se le ha perdonado, mucho está agradecido. Y a mí eso me recuerda todos los días de mi vida. Yo no puedo creer que el Señor me haya escogido a mí con todo lo que yo les he contado de lo que era mi vida. O sea, para la gloria de Dios. Lucho es un piropo para lo que yo hice. Imagínense, y ustedes han conocido mi testimonio. Lucho era un piropo. Entonces, cuando el Señor me mostró su palabra, si de algún modo alguien está en Cristo, nueva criatura es. Yo no puedo creer que Cristo me perdone todos esos pecados horribles. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, entendí el perdón. Y cada vez que leo la parábola, el episodio de la prostituta, yo digo, estoy muy agradecido, Señor. Yo creo en ti. Mi querido, ¿usted cree en Jesús? ¿Usted cree en Jesús? ¿Seguro? ¿Está seguro? Yo no quiero hacerlo dudar. Creer es seguir, obedecer y pagar el costo. Es seguir adelante a pesar de las circunstancias. Porque en el mundo tendremos aflicciones. Esa es una promesa. Porque hay que cargar la cruz por el lado más pesado. Porque caemos en pecado. Pero 7 veces caerá el justo y 7 veces le levantará el Señor. O sea, doblados, pero no quebrados. Chillando, pero siempre consolados. Eso es ser un discípulo de Cristo, mi hermano. Por eso, mi querido amigo, si usted viene hoy por primera vez, yo le invito a que reciba al Señor Jesucristo en su vida, que el Señor quiere que deposites esta agua, esto es una Biblia, para que empieces a sacar vino, para que esperes el milagro, para que creas en Él. Mi querida iglesia, Torre de Refugio, nuestro tiempo como familia se está agotando. Les amo mucho y espero que sigan firmes en el Señor y que pueda escuchar noticias de ustedes, de que siguen en la fe, de que están plantados, de que la están dando todas y que están afligidos, están ahí sentaditos recibiendo consuelo y que no están en el mundo. Es mi oración para que cada uno de ustedes
a quienes les he enseñado la palabra del Señor, puedan estar permaneciendo, siendo ese flujo de agua y vino, flujo de agua y vino, y puedan obtener ese milagro que tanto quieren para la gloria del Señor. Oremos. Padre querido, Dios del cielo, de la tierra, muchísimas gracias por haber entregado a Jesús, Señor. Padre, que hubiera sido de mi vida si hubiera seguido en toda la oscuridad en la cual estaba. Por eso te suplico, Señor, que tomes esta iglesia, esta pequeña manada, Padre, este remanente, y todos mis hermanos empiecen a surtir sus tinajas de agua para que haya vino. Oh Padre precioso, gracias por el Espíritu Santo que nos das. Invocamos el poder del Espíritu Santo para que nos ayude a seguir adelante y para que podamos recibir ese milagro que anhelamos de ti, Señor. Señor, haz un milagro en nuestras vidas. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de sentir, cambia nuestra manera de ver las cosas. Padre, ayúdanos a encontrar un propósito para nuestras vidas. No un propósito terrenal y limitante, sino un propósito espiritual y eterno. Que pongamos nuestros corazones en las cosas de arriba, donde ladrones no hurtan, donde ladrones no ultrajan, sino que podamos tener esa porción segura por medio del Espíritu Santo para cuando tú vengas. Señor, te bendecimos, Señor Jesucristo, porque has muerto en la cruz en vez de mí. Ayúdanos a recibir esa agua. Convierte nuestra agua en vino, Señor, por favor. Ayúdanos a cambiar los malos hábitos, las malas maneras, la mentira, el odio, la ira, la pereza, Señor. Ayúdanos a abandonar todos esos pecados que no te gustan a ti, Señor. Oramos por los que no están, por los que están desanimados de esta iglesia local, que no vienen. Ayúdales, Señor, convénceles tú, Espíritu Santo, invocamos tu nombre, Espíritu Santo, para que tú levantes a cada uno de mis hermanos, me levantes a mí, Señor, que necesito más que todos mis hermanos, necesito más, para que tú llenes mi tinaja de un gran vino, de un gran milagro, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.